Es muy delicado lo que dijo el gobernador del estado y que te acabamos de presentar en la entrevista exclusiva que le realizamos, en donde acusaba pues o corrupción u omisión por parte de las autoridades municipales en el combate a la delincuencia. El cómo incluso decía que en algunos operativos del gobierno federal y estatal pues había ahí un pitazo a los delincuentes que él intuía, sospechaba y lo decía de manera clara que las autoridades municipales les estaban dando a los delincuentes para que se evadieran de la justicia, aunque no quiso decirnos cuáles eran esos municipios. Sí nos señaló pues más o menos la ubicación, ¿no? Y nos decía pues sí, algunos aquí muy cercanos, donde ha habido mucho desarrollo económico y bueno, pues daba a conocer y respaldaba pues aquella información que ya hemos tenido de operativos que la Guardia Civil Estatal ha llevado en algunos municipios de nuestro estado. Justo de eso queremos platicar con la periodista más informada de San Luis Potosí, Adriana Ochoa. ¿Cómo estás, Adriana? Buenos días. Muy buenos días, Erika, a tus órdenes. A ver, Adriana, dime una cosa. Primero, ¿qué sabemos de esta responsabilidad por parte de los municipios en la atención a los temas de inseguridad y la colaboración o falta de ella que se está dando con el Estado después de esto que denunciaba el gobernador? Pues no me atrevería a decir que se sabe algo. El señor gobernador ha dicho que tiene esa, no sé si percepción, pero aún siendo solo percepción, que es nada más cómo ves tú las cosas, sí, y con intuición y con otros otras herramientas intelectuales que no son los datos, o sea, no tienes los hechos en la mano. Cuando una autoridad del nivel del gobernador dice algo como tal, pues yo creo que lo que le falta a la intervención estatal y supongamos que verdaderamente es autónoma, es investigación. Quiere decir que si suponen eso o si tienen algún elemento de dato, lo grave es que no lo investiguen y que no lo sustenten. No nada más dejarlo yo lo supongo, porque los supuestos, y más tratándose de gobiernos y de gobiernos que vienen de partidos políticos y de fuerzas distintas y o de grupos distintos incluso dentro de los mismos partidos, pues se puede prestar a una serie de situaciones con las que la racionalidad no tiene nada que ver y la prueba no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que lo que cabría sería no tanto aventar balazos al aire de decir este o aquel yo veo que están coludidos, y bueno, si tienes una prueba, si tienes, pues hazlo. A mí me sorprende porque la mayoría de los municipios ya son de signo verde, son del mismo partido. Ahora, Adriana, yo justo le preguntaba, ¿y quién tiene que hacer algo? Porque, a ver, algo que aquí nos han orientado en en incontables ocasiones los expertos en materia jurídica es que quien tiene conocimiento de un delito lo tiene que denunciar o si no también tiene una cierta responsabilidad. Si el gobierno del estado tiene elementos para intuir por lo menos o para demostrar que hay un municipio o una autoridad municipal vinculada con actuaciones criminales, ¿cuál es el camino que tendría que seguir? Porque nos decía el gobernador, pues yo le he dicho a los presidentes municipales para que tomen acciones y ellos no quieren, pero a ver, ¿qué tendría que hacer el gobierno del estado? Yo creo que pues por el lado de la investigación, ¿no? Promover la investigación de lo que tengan en presupuesto y promover el orden, ¿no? Tienen que, debe haber, y si no la hay es muy grave, debe haber formas de evaluar a las policías y de, pues, digamos que trabajar en que tengamos policías más ciertas y más seguras. Por ejemplo, si no lo hay, lo tiene que haber y pues tiene que promoverlo. No es algo de que le dije y componlo, ¿no? Eso se presta mucho a jugar con la facilidad de no los datos racionales. Claro. Tengo que hacer una pausa, Adriana, pero quiero regresar para que platiquemos de qué sabemos de los municipios que podrían estar en problemados, pero también de los que podrían estar conflictuados en materia política.
de Ajá. los que hoy podrían estar recibiendo, digamos, una cierta presión que, como lo decías, no va encaminada directamente al tema de las investigaciones o de los datos o de los sustentos. Tengo que hacer una pausa, pero regreso para seguir platicando contigo, Adriana. Sí, claro. Enseguida volvemos, estamos platicando con Adriana Ochoa. Ya estamos de regreso y antes de la pausa platicábamos con la periodista más informada de San Luis Potosí, Adriana Ochoa, acerca de estas declaraciones del gobernador del estado sobre pues la omisión o la participación de autoridades municipales de San Luis Potosí, es decir, de nuestro estado, en actividades criminales o en protección de grupos criminales. Y lo decía puntualmente la periodista Adriana Ochoa antes de la pausa, decía que se puede prestar a cuestiones donde pues la prueba no tiene nada que ver. Y yo retomo esta parte, Adriana, porque, a ver, tenemos antecedentes, tenemos algunas situaciones delicadas que ya se han vivido en San Luis Potosí, por ejemplo, operativos en la zona huasteca, confrontaciones y ataques, ¿no? Incluso en contra de elementos de la Guardia Civil Estatal, pero también de la Guardia Nacional en la zona de la Huasteca Potosina. Tenemos la situación con Matehuala, donde a raíz precisamente del secuestro de este autobús con migrantes, etcétera, se dio un operativo especial que prevaleció ahí y que ha dado pues algunos resultados que, híjole, sí nos dejan pues preguntándonos por lo menos qué está pasando en la zona de Matehuala. Por ejemplo, en septiembre del año pasado se incautaron casi 400 kilos de metanfetamina en la carretera que pasa por Matehuala, y no solo eso, sino que el gobierno federal, cuando anunciaba este decomiso, decía que se había detectado que ese no solo era un lugar de paso, sino también un lugar donde se escondían los criminales relacionados con los grupos delictivos. Es decir, ahí tenemos dos situaciones, digamos, donde hay un antecedente del gobierno federal. Pero otro caso es Villa de Reyes, en donde, recordemos, fue detenido el director de la policía bajo acusaciones de posesiones, de posesión de droga, de que tenía ahí pues algunas sustancias prohibidas, pero de manera posterior. El gobernador del estado, al cierre del año pasado, decía que en Villa de Reyes había complicidad para dejar entrar criminales que venían desde Guanajuato y que entraban y salían a libre albedrío bajo, digamos, la protección de las autoridades municipales, y que por eso se había dado la detención del director de la policía, etcétera. A ver, ¿qué decir de estos casos, Adriana? Porque, a ver, un reconocimiento que ha sido constante y que no les ha gustado a las autoridades estatales y municipales es que efectivamente hay grupos delictivos operando en San Luis Potosí. Pero qué tanto, como tú lo decías, esto parte de una premisa de complicidad u omisión por parte de las autoridades municipales, y qué tanto por una actuación o una intervención por parte del Estado. Bueno, y toma en cuenta que Villa de Reyes, pues es El polo de la desarrollo. puerta de entrada hacia Guanajuato, digamos. Sí. Es limítrofe. Y estos municipios, no solo ese, sino también otros cercanos en el área de influencia con Guanajuato, tenemos mucho intercambio, tanto de personal. Digamos, la zona industrial de San Luis Potosí ya va por personal hasta municipios de Guanajuato. Tú los ves en las camionetas de personal que van todas las madrugadas, las puedes ver, vienen de varios municipios cercanos. Más comercio, es una área comercial desde siempre. Y bueno, eso no debería declararse con sorpresa que tuviéramos la posibilidad de que entraran grupos que operan en Guanajuato, que tienen eh, ya una década agravando la situación en ese estado, pudieran movilizarse hacia San Luis. O sea, no hay frontera segura, zonas limítrofes seguras, si no le pones vigilancia. Y no solo es la municipal, si mal no recuerdo, se invirtió al inicio del sexenio en patrullas con ciertas características, que no sé si sean las acertadas para lo que se pretende, pero para vigilar las carreteras estatales. Muchas veces estos grupos delictivos no se mueven en carreteras federales, sino en las estatales y en las brechas. Y pues tendríamos que partir de ahí, ya deberíamos de tener una certeza de qué es lo que se mueve entre esos municipios cercanos a Guanajuato, como lo hay en los municipios que luego son problemas, son las mismas dificultades que enfrenta Tamuín y Ébano con Tamaulipas,
o los municipios cercanos a Veracruz también con grupos delictivos. O sea, no hay límites estatales seguros y Claro. pues eso es una responsabilidad, sí, de las policías municipales que históricamente son las más vulnerables tanto para infiltrar por parte del crimen organizado como para que paguen un alto costo con policías muertos. Tú ves las estadísticas de policías muertos del año pasado y el inicio de este, y la mayoría son municipales en todo el país. ¿Por qué? Porque pues son fuerzas más pequeñas. Por ahí veía un municipio que se quejaba de que ni siquiera conseguía policías, Sí. Vanegas, y que la seguridad en el municipio se opera con 8 elementos. Y es un municipio con una gran extensión. Vanegas tiene muy poca población, creo que tienen más perritos de las praderas que habitantes, pero es un municipio muy extenso y Claro. muy cercano a Zacatecas, que también es otra ruta eh, complicada, de que puede haber trasiegos de todo tipo. Entonces, esa parte, pues, sí está bien que el gobernador denuncie, pero también que su grupo de seguridad pues se ponga las pilas. No todo es Claro. uniformes, patrullas y armas. Justo quiero ir a Falta esta parte, inteligencia. Adriana. ¿Qué se tiene que hacer? A ver, porque sí, por una parte está la investigación, si lo decíamos, si tiene pruebas en contra de las autoridades municipales que están involucradas, pues obviamente tendrá que actuar y tendrá que denunciar ante la Fiscalía General del Estado, ante la Fiscalía General de la República, o sea, es lo que esperaríamos. Pero si realmente se quiere reforzar la seguridad, que creo que es lo más importante hoy día, ¿qué tendría que hacerse? ¿Quién tiene que llevar la batuta? ¿Cómo se tiene que dar esta coordinación? ¿Qué tiene que suceder si realmente queremos cambiar esta situación? Bueno, tenemos una Secretaría de Seguridad estatal que me imagino que tendrá un soporte de inteligencia para eso. Que te diré, nuestro país, pues en eso, simplemente te pongo un ejemplo a nivel nacional. Wedding, este canadiense atleta olímpico que Sí, resulta que era traficante de drogas y que no lo habíamos oído mencionar hace 2 años, no lo oíamos mencionar, hace un año incluso. Empieza a poner presión Estados Unidos, hay una colaboración de Estados Unidos y lo ubican y entonces lo entregan, pero tenía una década operando aquí en el país. Entonces, lo que no hay siempre son ganas de colaborar e inteligencia. Ahora que está muy cercana la Secretaría de Seguridad Federal con instancias, oficinas de seguridad y de inteligencia de los Estados Unidos, para cuestiones de operatividad, por la presión esta de combatir el fentanilo y combatir el narcotráfico, pues se han dado grandes golpes y con menos bajas, digamos, simplemente en la detención de Wedding. No las hubo en la retención del Botox, cuando antes eran a sí. punta de balaceras, que es con los datos que están eh, facilitando las autoridades norteamericanas, porque nosotros no hemos desarrollado y no hemos querido desarrollar tampoco cuestiones de verdadera inteligencia en las policías y en los aparatos de procuración de justicia. Eso es lo que falta. En ese diseño no lo hay. Como que nos limitamos a lo que se ve, que Claro. es la entrega de patrullas muy bonitas, muy perronas les llaman, a la entrega de uniformes y de armas, pero no hay la parte de atrás, el trabajo de investigar, de formar cuadros y de ponerlos a operar, y que queden desde luego fuera de la influencia del crimen organizado. Eso es básico. Claro. Y como lo dices, a ver, pues mucho podría hacerse y se ha demostrado que se puede hacer cuando viene la presión de Estados Unidos, pero parecería que si no llega esa presión, nos quedamos en esto, ¿no? En el deslinde de responsabilidades, en el lavadero de manos de quién es culpa y no en la acción. Como siempre, te agradezco mucho, Adriana. Muy buenos días. Muy Hasta buenos luego, días. Erika. La periodista Adriana Ochoa, la más informada en San Luis Potosí, platicando con nosotros.